Hola, ¿qué tal? Te envío un enorme saludo en donde sea que me escuches. Si es tu primera vez escuchando este podcast y te gustan los temas de crimen y misterio, te invito a que me regales una suscripción y un me gusta. Esto me ayuda a poder posicionarme en la plataforma y que más personas puedan conocer mi trabajo. En esta ocasión te traigo el caso de Mary Bell. Mary pudo haberse convertido en una de las asesinas seriales más pequeñas de la historia de no haber sido descubierta en su segundo asesinato. Cuando escuchamos la palabra asesino o asesina, nos imaginamos a una persona despiadada y con un aspecto que causa miedo y temor a los demás. Pero en este caso es totalmente diferente, pues Mary era una niña de apenas 11 años de edad, que tenía una cara tierna e inocente, pero también contaba con una mente perturbada y cruel. Antes de llegar a este punto, debemos conocer parte de la historia de Mary. Mary nació en 1957 en Inglaterra y creció en un ambiente bastante horrendo. Su madre se dedicaba a la prostitución, por lo cual no debería de ser juzgada, pero a pesar de eso era una madre que no tenía el mínimo de empatía hacia su hija. Se dice que en muchas ocasiones la torturaba y maltrataba, e inclusive en varios de estos sucesos Mary estuvo a punto de morir por este motivo, pero su madre siempre inventaba cosas como que se había accidentado o había sucedido por error, esto para poderse librar de la ley. Tan solo hay que mencionar que cuando Mary tenía apenas 4 o 5 años de edad, no se sabe bien ese dato con exactitud, pero el punto es que, a esa edad, su madre comenzó a ofrecerla a sus clientes para tener relaciones sexuales. Estamos hablando de que una niña estaba siendo violentada por hombres mayores con el consentimiento de su progenitora, un acto realmente repugnante. Aquí hay que destacar que la madre influyó en los actos que cometió Mary en su corta edad, pues de alguna manera distorsionó la mente de Mary al exponerla a situaciones que jamás debió haber vivido. Se dice que desde muy temprana edad Mary comenzó a torturar animales. Mataba algunas de sus mascotas y no solo de ella, pues también de los vecinos. Esta es una conducta que caracteriza mucho a personas psicópatas o que desarrollan una psicopatía en un futuro. Mary en la escuela también se hizo notar por ser una niña que ejercía violencia hacia sus compañeros, pero no lo hacía con todos. Ella siempre buscaba a personas más débiles para poder golpearlas o hacerles maldades. En una ocasión, estando en la escuela, tomó del cuello a una niña menor que ella y con sus manos la apretó con todas sus fuerzas. Desde este momento ya se veía la tendencia a ejercer este modo de estrangulamiento a sus víctimas. Pero afortunadamente en esa ocasión la niña pudo huir de Mary y la reportó con sus maestros, pero no pasó de un simple regaño. Los profesores pensaron que se trataba de una pelea común entre niños. Si desde ese momento le hubieran prestado más atención, probablemente no estaría hablando de Mary en este momento. Y aquí comienzan los crímenes de Mary. Mary tenía un vecino de 4 años de edad llamado Martin Brown. En una ocasión se encontraba alejado de sus padres, y Mary aprovechó ese descuido para llevar a Martin por medio de engaños a una casa abandonada, y ahí cometió su primer crimen. Mary, con tan solo 11 años de edad, tomó al pequeño Martin del cuello y lo apretó con todas sus fuerzas hasta que dejó de respirar, y Mary se alejó de ahí inmediatamente, sin dejar ninguna huella que pudiera vincularla con el crimen que acababa de cometer. Cuando la policía encontró el cuerpo, el perfil que comenzaron a buscar era de un hombre, pensando que tenía la fuerza suficiente para haber matado a ese niño, sin pensar en ningún momento que la asesina era una niña que vivía a unas cuantas casas de donde se encontraban velando al pequeño Martin. Y aquí Mary mostró otro indicio que en muchas ocasiones suelen mostrar los psicópatas, pues regularmente quieren ser reconocidos. ¿Y por qué menciono esto? Pues Mary se dirigió a la casa del ya finado Martin y cuando salieron sus padres a atenderla, ella les preguntó por su hijo. La madre, con la voz quebrantada, le respondió que él ya había fallecido, que si no lo sabía. Y Mary textualmente le respondió: sí, eso ya lo sé. Lo que quiero es ver su cuerpo dentro de su ataúd. La madre en ese momento se contuvo para no golpear a Mary, pensando que se trataba de una broma de mal gusto. Pero como les comentaba en un inicio, al ser una niña de 11 años que aparentaba menos edad, no levantó ninguna sospecha. Después de eso, se ve involucrada una de sus amigas, de Mary, que es clave en esta historia. Su íntima amiga 2 años mayor que ella se llamaba Norma Joyce Bell.
Ambas mostraban los mismos comportamientos de agresividad y poco respeto a los demás, y al parecer era la única persona en la que Mary logró tener una relación de complicidad y confianza. Poco tiempo después de la muerte de Martin, entraron a una guardería y Mary escribió en el pizarrón de una de las aulas: "Yo asesiné y tal vez vuelva a hacerlo". En esa ocasión fueron descubiertas, pero de nuevo pensaron que se trataba solo de un acto para llamar la atención, pues ya era bien sabido en su entorno que tenían un comportamiento bastante extrovertido. Pero al parecer Mary no solo estaba bromeando, pues meses después, junto con su amiga Norma, secuestraron a un niño de 3 años llamado Brian Howe, y al igual que su primer víctima, la llevaron a un lugar solitario donde se encontraba una casa abandonada, y Mary tomó a Brian del cuello, cometiendo su segundo asesinato. Pero en esta ocasión, Mary quiso llevarlo a otro nivel. Sacó unas tijeras y con este artefacto comenzó a mutilar al pequeño. No se sabe con certeza si lo hizo antes o después de morir, pero le desprendió los genitales así como partes de sus piernas. Debió de ser una escena espeluznante, pues su amiga Norma le gritaba a Mary que parara, y al ver que ella no le hizo caso a su petición, terminó huyendo del lugar. Antes de que Mary abandonara el cuerpo de Brian con las mismas tijeras que lo habían mutilado, le escribió sus iniciales, MB, refiriéndose a Mary Bell, tal como lo han realizado los asesinos seriales más despiadados de la historia, de marcar a sus víctimas. En esta segunda ocasión, las autoridades se vieron alarmadas, sabiendo que había un asesino despiadado suelto por ahí, probablemente buscando a su próxima víctima, pero de nuevo jamás sospecharon de la tierna niña Mary Bell. Y probablemente Mary hubiese cometido más homicidios, pero cometió muchos errores que comenzaron a llamar la atención del detective que se encontraba a cargo de la investigación. Como la primera ocasión, Mary acudió a la casa de Brian mientras lo velaban y comenzó a cuestionar a sus padres. Les preguntó si se encontraban tristes, si extrañaban a su hijo o si sospechaban quién pudo haber sido el asesino. La madre de Brian ya sabía que Mary era una niña con malas intenciones, pues en algunas ocasiones llegó a observar que Mary le hacía maldades al pequeño Brian. A pesar de eso, se pasó por alto el comportamiento de Mary, pero lo que la llevó a ser interrogada fue que se colocó afuera de la casa con su amiga Norma, y mientras entraban las personas a hacerle compañía a los padres en su luto, ellas comenzaban a reír, como si estuvieran presenciando una obra de teatro. El detective, al observar este comportamiento de ambas niñas, no dudó en comenzar a interrogarlas. Y aquí es donde Mary cometió su último error, pues le mencionó al detective que ella vio cómo Brian jugaba con unas tijeras antes de encontrarlo sin vida. Un enorme detalle que el detective no pasó por alto, pues él jamás había mencionado que el crimen se había cometido con unas tijeras. Entonces el detective tomó a Mary y a Norma y las encerró en una celda en la comandancia, y dice que ahí presenció una escena difícil de digerir, pues ambas niñas comenzaron a insultarse como si fueran adultas. Otro detalle que el detective mencionó es que cuando le mostró las fotos a Mary del pequeño Brian en su ataúd, ella comenzó a reír y al mismo tiempo se frotaba las manos, dejando en claro que tenía un problema demasiado grave, pues parecía disfrutar poder ver a sus víctimas en ese estado. Después de esto, Mary aceptó su responsabilidad en los crímenes, argumentando que lo había hecho porque tenía curiosidad de saber lo que se sentía asesinar a alguien. Es difícil imaginar que una niña de 11 años que debería de estar disfrutando de sus últimos años de infancia tuviera una mente tan perturbada como la de Mary. Mary fue sentenciada a cadena perpetua, y podríamos imaginar que aquí termina la historia de Mary, pero no es así, pues algunos años después de estar presa, se escapó del penal donde estaba cumpliendo su sentencia, y fue capturada días después. Al ser cuestionada del motivo de su huida, ella dijo que quería irse de fiesta y despejarse un poco, pues era necesario después de estar mucho tiempo en prisión. Actualmente Mary se encuentra en libertad, pues fue liberada 2 años después, gracias a una revisión en su sentencia que resultó favorable. No puedo juzgar esa parte, pues Mary vivió una vida llena de violencia, que probablemente de no haber sido así, su destino hubiese sido otro. Pero esa es mi opinión. Me gustaría saber qué opinas sobre esta historia. Puedes dejarme
tu punto de vista aquí abajo en los comentarios. No olvides suscribirte. Y sin más que agregar, me despido. Yo soy Lecmo. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.